Muy buenas noches, queridos amigos, hermanos que nos acompañan cada noche en nuestros programas de reflexiones de la Biblia. Aquí nuevamente con ustedes, pues un gusto poder compartir este evangelio de la salvación con ustedes y la verdad que estoy muy satisfecho de saber que muchos de ustedes nos siguen cada noche en el programa y si no lo pueden ver en vivo, lo ven después y eso me da muchísimo gusto. Quiero que ustedes puedan compartir este programa con vuestros grupos de amigos, con los que ustedes quieran, con algunos compañeros si quieren también, pueden compartir este mensaje de oportunidad y salvación para conocer un poquito más del amor de Cristo. Yo quiero hacerlo de todo corazón para todos aquellos que quieran, por supuesto, ¿no? Que quieran escuchar un poco más del amor de Dios. Me da muchísimo gusto poder tener en mi audiencia a muchas personas, incluso que no conocen de Jesús y que están gozosos de poder escuchar mensajes sobre eso. Jesús había pasado ya durante toda su vida aquí, a los 33 años, había pasado la experiencia de la obra mesiánica que había hecho. También había pasado ya la cruz, ahora había resucitado, había estado con sus discípulos, reafirmó a los que estaban con él, se orientó específicamente hacia la misión. En el capítulo último del libro de Mateo les encarga la predicación del evangelio, el dar a conocer el mensaje de Dios al mundo. Y eso dice mucho de lo que Jesús estaba tratando de hacer, que su mensaje continuara a través de las edades. Tal vez una de las cosas que me hizo pensar muchísimo para el tema de hoy es ¿por qué Jesús tuvo que irse a los cielos? ¿Por qué no se quedó en la tierra para resolver el tema del pecado y el pecador? ¿Cuál es la razón por la cual Jesús tuvo que irse al cielo? Si leemos en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, el versículo 6, dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Muy interesante este momento crucial en la vida de los discípulos. Muy especial, porque los discípulos de algún modo le manifiestan su mayor preocupación a Jesús. Ellos querían a Jesús, creían en su ministerio, entendían la labor que él había venido a hacer, una labor mesiánica sumamente importante. Creían que Jesús era el Mesías y el Salvador, pero no entendían a plenitud todo lo que Jesús estaba terminando de hacer y cuál era finalmente esta parte segunda de su ministerio que ellos todavía no lo podían ver a plenitud. Entonces los discípulos le preguntan, los que estamos reunidos ahí, Señor, finalmente ya estamos aquí reunidos de nuevo, ya estamos en grupo de nuevo, vemos que has resucitado, tienes un poder increíble, eres fenomenal como hombre, como persona, como líder, eres todo. Preguntita, final, ¿vas a restaurar Jerusalén ahora? ¿Nos vas a liberar del poder de los romanos? ¿Serás tú el presidente de nuestro país? Y Jesús le dice, la verdad, la verdad. En esas palabras que él responde, dice, yo no tengo la decisión. Así como yo vine por la voluntad del Padre, así como yo estando aquí, he obedecido. Ustedes han leído en el capítulo 15, 16 en adelante del libro de San Juan, que Jesús le dice, Padre, guárdalos así como yo los he guardado, ámalos así como tú me has amado a mí, que ellos hagan lo mismo que yo he venido a hacer porque tú me lo designaste.
En otras palabras, Jesús seguía como hombre. Era el Hijo de Dios, era Dios con nosotros. Pero estando sujeto al cuerpo de un ser creado, Jesús no tenía la decisión sobre el plan de salvación. Él venía a cumplir lo que el Padre le había encomendado. Ya a los 12 años lo mencionó, cuando su madre y José fueron a encontrarlo después de 3 días en el templo discutiendo con los sabios del templo, con los escribas, con los fariseos, con los que sabían la escritura. Él dice, es menester que esté en los negocios de mi Padre. O sea, Jesús cumplía exactamente lo que él tenía como objetivo, hacer y cumplir el plan que el Padre le había dado que cumplir. O sea, no había otro camino. Y ahora cuando los discípulos le preguntan a Jesús, Jesús les dice, eso no está en mi potestad saberlo ni decírselos, porque eso solamente lo tiene el Padre como potestad. Por tanto, ustedes y yo solo tenemos que cumplir lo que Él designa. Y lo que Él ha designado es que ustedes, después que yo me vaya, recibirán el Espíritu Santo. Yo puedo estar con los 12 un momento y cuando nos vamos a dormir estamos separados. Pero cuando yo me vaya va a venir el Espíritu Santo y yo estaré en el Espíritu Santo en cada uno de ustedes. Y como yo estaré en cada uno de ustedes, en vez de hacer una labor de un grupo caminando a una ciudad, mientras estamos en Berea, podemos solamente estar en Berea, ahora no, ustedes van a poder salir y multiplicarse en diferentes lugares. Y lo más interesante es que ustedes van a ser testigos con la presencia del Espíritu Santo en diferentes lugares al mismo tiempo, cumpliendo la misión que yo comencé. Ustedes la van a cumplir ahora de manera diversificada, masificada. El reino de Dios no se instaurará sobre un puesto político, geográficamente hablando. El reino de Dios se instaurará en cada corazón, en cada persona, que conociendo el plan de Dios a través de Jesucristo y ahora a través de ustedes, por el Espíritu Santo, elija ser parte de ese plan. Me seréis testigo en Judea, en Samaria, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Pedro por aquí, Bernabé por allá, Marcos por allá, Pedro, Pablo por allá, cada uno en diferentes lugares, buscando dónde establecer el mensaje de la salvación y del plan de Dios para la vida humana. Y habiendo dicho estas cosas, Jesús es elevado hacia el cielo. Dice la palabra de Dios que una nube lo cubrió. Y los discípulos mirando hacia el cielo, atónitos, sin poder decir una palabra, admirados de lo que está pasando. Entendían que Jesús era el Hijo de Dios, entendían que Él iba a ser muerto, entendían que Él iba a ser tomado de la tierra, lo había anunciado muchas veces, pero no lo habían podido materializar en sus mentes y ahora estaban viendo cómo Jesús se levanta y una nube lo cubre y su maestro desaparece. Ahora venía la gran responsabilidad de hacer lo que Jesús les había dicho, ser testigos. La primera anunciación de esperanza la reciben inmediatamente. Jesús es llevado al cielo. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Parecían que eran ángeles. Los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Restaurarás Jerusalén en este tiempo? No está en mi potestad hacerles saber, porque eso es una potestad solamente del Padre. Jesús le respondió, no. ¿Les dijo la misión? Sí. ¿Les encargó el cometido? Claro.
pero ellos esperaban una respuesta. ¿Cuándo? Entonces los ángeles vinieron y le dieron la respuesta. Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros, así vendrá, como lo habéis visto ir al cielo. Él vendrá del cielo para restaurar no solo Jerusalén, sino a todo aquel que cree en la palabra de Dios. Este mensaje llenó los corazones de los galileos, de estos judíos, de estos discípulos, llenó sus corazones de esperanza. Les dio sentimientos de paz y se comprometieron a desarrollar la obra que Jesús les había enseñado. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que en aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta tu habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Así se constituye, pues, la base del ministerio de Cristo, y es aquí donde vamos a ver el día de mañana cómo este grupo de Galileos, de personas que al comienzo eran personas comunes, que eran personas sin especialidad, sin nada como quien dice, de garantía para ser líderes o cosas por el estilo, preparados por una misión y una comisión sobre sus hombros, decidieron formar parte del ministerio de este gran hombre llamado Jesús, el Salvador del mundo. Mañana vamos a ver cómo el Espíritu Santo desciende sobre ellos y los resultados de la labor del Espíritu Santo, que si bien es cierto, con Jesús mucha gente le seguía, mucha gente creía en él. Imagínense ustedes lo que va a pasar cuando el Espíritu Santo esté en cada uno de ellos. Cuando el Espíritu Santo se convierta en el medio por el cual ellos puedan dar a conocer el mensaje de salvación. Cuando el Espíritu Santo se convierta en el poder que van a recibir, y ya no por su conocimiento solamente de Jesús, no solamente por haber experimentado el caminar con Jesús, sino ahora por la presencia de ese poder que multiplicaría los testimonios y los convertiría en una avalancha, diríamos, en un evangelio lleno de poder.
Y cuando Pedro, van a ver ustedes que en el libro de Hechos, Pedro aparece diciendo: a nadie nos ha contado, nadie nos ha dicho que él era el Hijo de Dios, nadie nos ha dicho que vino allí, que fue testigo. Nosotros hemos visto con nuestros propios ojos, y lo que hemos visto les contamos. Entonces el mensaje tomaba fuerza, tomaba poder, y el crecimiento de la iglesia era impresionante. O sea, el ministerio de los apóstoles se convirtió en un ministerio explosivo. Vamos a ver esos días cómo el ministerio de los apóstoles, con la ayuda del Espíritu Santo y por supuesto el mensaje profundo del amor de Dios y el sacrificio de Cristo, se expandió por el mundo entero. Hoy en día todo el mundo conoce quién es Cristo, aunque no todos pertenecen a su fe. Nadie está obligado a hacerlo. Solo aquel que el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Ojalá que tú y yo podamos ser parte de este gran movimiento, no por ser solamente un movimiento, que no tiene nada que ver con religiones, por si acaso. Es un movimiento donde la pertenencia a ese movimiento no está circunscrita al nombre escrito en una iglesia, sino circunscrita a la fe puesta en Jesús, nuestro autor y consumador de nuestra fe. Que Dios te bendiga, es mi deseo esta noche para ti. Ojalá seas parte, juntamente con nosotros, de este movimiento de ir y ser testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Que Dios te dé paz y bendición. Vamos a orar. Amadísimo Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias por tu misericordia y por tus cuidados. Gracias por todo lo que haces por nosotros, porque nos das la vida, la salud, nos das el sustento de cada día. Ayúdanos, Señor, con nuestra salud, ayúdanos con nuestros amigos que están sufriendo por alguna enfermedad. Bendice a Iris, una prima mía que está con un problema serio en los pulmones. Restáurala, haz un milagro con ella, Señor. Bendice a Angie en México, a su familia, a sus hijos. Bendice a todos aquellos que de alguna manera, conociendo tu verdad, confían y quieren confiar más en tus promesas. Te entregamos nuestro corazón, te entregamos nuestros planes, nuestros negocios, nuestra vida, que tú nos sostengas siempre en tu amor. Fortifica nuestra fe, te lo pedimos por Jesús nuestro Salvador. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te acompañe. Esto es, como todos los días, nuestro programa de reflexiones de la Biblia con este servidor, Boris Darmo, un servidor. Nos vemos mañana a las 7 en punto. Chao, chao.